aumentan modalidades de fraude, desde extorsiones hasta pirámides financieras. Eso de las pirámides financieras fue en algún momento como un problema incluso severo socialmente, ¿no? Así es, pero todavía se daban de manera, vamos a llamarlo analógica, ¿no? O física, ¿no? El asunto es de que ahora estas pirámides también ya se hacen con base en los teléfonos celulares de personas con las que nunca tienes contacto real. Entonces tú entras a unas supuestas tandas, entras a ahorros, depositas, todo lo haces vía teléfono celular, te empiezan a dar al principio cierta cantidad de dinero para que tengas confianza, etcétera, y de momento ya no vuelves a saber nada de ese teléfono, del número, etcétera. Entonces, eso multiplica estas posibilidades de quienes realizan estos fraudes. No, pues si va a ser tanda, que sea con la comadre ahí en la cuadra, porque si no, pues va a haber mucho problema. Oye, mi querido Sosimo, pero un problema social verdaderamente severo y verdaderamente preocupante, el que se empieza a configurar en México con la migración. Hace unos días tuve oportunidad de pasar alrededor de la estación de autobuses de 100 metros, está prácticamente colmada de migrantes que están pues ahí varados, que están ahí esperando alguna resolución, alguna señal, pero no es el único caso y me parece que aquí empieza a configurarse un problema con muchas aristas, la arista de la inseguridad, la arista de los derechos humanos, por supuesto, de estas personas y también la intervención de las autoridades de Estados Unidos en este fenómeno. Así es, Luis Guillermo, pues es un fenómeno muy doloroso y también muy complejo. Muy, muy complejo porque, pues de nueva cuenta, los migrantes están siendo ya prácticamente bandera en las campañas allá en Estados Unidos. Apenas escuchábamos declarar a Donald Trump diciendo que él, cuando regrese a la presidencia de Estados Unidos, saturará la frontera con México de tropas y que, pues, otra suerte de amenaza en este sentido y que además no son soluciones, son dichos para una masa que ve las cosas de manera muy superficial, pero que podría llevarlo a la presidencia a este personaje. Entonces, Luis Guillermo, pues de entrada señalar que la migración no es un problema de seguridad en su origen, es un problema humanitario, es una crisis humanitaria, que son decenas, si acaso cientos de miles, las que se encuentran, de familias, las que se encuentran en tránsito en alguna parte del mundo, e invariablemente por el continente americano, desde el sur hacia el norte, o también desde el sur del continente americano hacia Europa, incluso vía África, o de África misma hacia Europa, vía el Mediterráneo, de Asia hacia Europa. Es decir, estamos viendo nosotros hoy se le ha llamado el siglo de las migraciones, y no va a haber muros, no va a haber militares, no va a haber bayonetas que paren estas olas humanas, porque son personas que están huyendo pues de la miseria, de la persecución política, del cambio climático, de la delincuencia organizada, vienen de tragedias impresionantes. Imaginemos qué tragedia puede pasar o qué dificultad te puede pasar a ti en tu vida, que de momento decides embarcarte en un viaje donde sabes que probablemente si eres mujer vas a ser violada, donde sabes que si eres hombre probablemente te pueda en algún momento retener el narcotráfico para que trabajes para ellos y no sabes si vas a sobrevivir o no. Es decir, todo esto lo saben los migrantes. Sin embargo, tienen que migrar. No es algo porque, Luis Guillermo, muchas veces personas que a veces ven el fenómeno de manera muy superficial, critican a los migrantes, mucha falta de empatía a veces en esta situación. Y sí sabemos que hay un problema muy complejo con respecto de la migración, pero también tendríamos que señalar las propias responsabilidades de los países receptores, porque habría que saber que las principales empresas que saquearon, mineras entre ellas, los regímenes que estos gobiernos apoyaron, etcétera, y que generaron tal nivel de desigualdad, tal nivel de pobreza, pues claro que tienen responsabilidad a los países ricos. Ellos les explota ahora el tema en sus puertas, pero no asumen esta posibilidad y lo ven entonces como, este es mi territorio, de aquí no pasas, cuando es un problema mucho más complejo.